Ese día, frente a todos, mi mundo se quebró en un instante. No fue un grito, no fue una pelea, fue una frase, corta, seca, directa, que salió de la boca de mi propio hijo, como si fueran cuchillas heladas. No verás ni un centavo de los 92 millones de papá. Lo dijo sin parpadear, sin bajar la mirada, como si estuviera leyendo un guión que había ensayado 1000 veces. Sentí que el aire se volvía más denso, que cada mirada en esa sala se clavaba en mi piel. En ese momento, no supe si temblaba por el frío del lugar o por la incredulidad de lo que acababa de escuchar. La música suave que sonaba de fondo en la oficina del abogado parecía burlarse de mi silencio. Me quedé inmóvil, como si mi cuerpo no me respondiera. Lo miré y por un segundo juré que veía en él al niño que alguna vez me pedía que lo arrullara cuando tenía pesadillas. Pero ese niño ya no estaba allí. Frente a mí había un hombre endurecido por algo que yo no terminaba de comprender. Sentí que la sangre se me iba a los pies y que el corazón me golpeaba con tanta fuerza que casi podía escucharlo. No era el dinero lo que me dolía, era el desprecio, la frialdad, la manera en que parecía disfrutar la herida que me estaba causando. Recuerdo que en la sala todos guardaron silencio. Nadie se atrevió a interrumpir ese momento, ni siquiera el abogado que tenía los papeles del testamento sobre la mesa. Mis manos buscaban algo a lo que aferrarse, y lo único que encontré fue el borde de mi bolso, apretándolo como si con eso pudiera sostenerme. Afuera, el sol brillaba en las calles de California, pero para mí, en esa sala, el día se había cubierto de nubes negras. No dije nada. No podía. Sabía que cualquier palabra que saliera de mi boca podía quebrarse en un llanto imposible de contener. Me limité a mirarlo fijamente, intentando descifrar cómo habíamos llegado hasta aquí. Él evitaba mis ojos, como si supiera que si me sostenía la mirada, su máscara de indiferencia caería. Yo conocía a mi hijo, o eso creía. Fue entonces cuando pensé en su padre, en cómo él siempre decía que el dinero no debía dividir a una familia. Recordé la última vez que me tomó de la mano en el hospital y me pidió que cuidara a todos, que protegiera lo que habíamos construido juntos. No me dijo que me preparara para esta guerra silenciosa, para esta traición disfrazada de palabras legales y herencias frías. En ese instante, mi mente se llenó de imágenes, su infancia, las navidades juntos, los cumpleaños en los que corría hacia mí con los brazos abiertos. Todo eso se mezclaba con la imagen de este hombre que me negaba no solo un patrimonio, sino el reconocimiento de lo que había sido mi vida al lado de su padre. No era una cuestión de billetes, era una cuestión de respeto, de amor, de historia compartida. Mientras todos esperaban que el abogado hablara, yo me repetía que no podía derrumbarme allí. Sentía el sabor amargo en la boca, ese que uno siente cuando una traición te toma por sorpresa. Y aún así, una voz interna me decía que debía escuchar, que el testamento podía traer algo más, algo que ni mi hijo, con toda su seguridad, podía prever. Respiré hondo. No quería que mi primer reacción fuera de rabia, aunque dentro de mí las ganas de gritar me quemaban. El abogado carraspeó, preparándose para leer, y vi cómo el rostro de mi hijo se tensaba. No sé por qué, pero en ese momento supe que, pese a su arrogancia, había algo que temía. Los segundos parecían horas. Yo sentía que el tiempo se alargaba a propósito, como si el universo disfrutara viendo cómo todos esperábamos esa primera línea del testamento. Yo solo pensaba en una cosa: que Dios me dé fuerzas para lo que voy a escuchar. Y ahí, justo antes de que el abogado abriera la carpeta, pensé que tal vez esa frase de mi hijo no sería el final de mi historia, sino el principio de una verdad que cambiaría todo, porque lo que reveló el testamento, nadie en esa sala, ni siquiera yo, lo vio venir. Después de aquella frase que me partió en dos, sentí que la única manera de que alguien entendiera mi dolor era contarlo todo, desde el principio.
Yo no siempre fui esta anciana de cabello canoso y manos temblorosas. Alguna vez fui una mujer joven llena de sueños, con una maleta pequeña y un corazón enorme, que llegó a California siguiendo la promesa de un futuro junto al hombre que amaba. Conocí a mi esposo en una tarde cualquiera, en una cafetería diminuta, y desde ese momento supe que no sería una historia pasajera. Él tenía esa mirada de hombre que había visto mucho en la vida, pero que aún creía en la bondad y en la familia. No teníamos nada más que nuestras ganas de salir adelante. Al principio, vivimos en un apartamento de una sola habitación, con muebles que recogíamos de la calle y comidas que apenas alcanzaban para los dos. Pero cada día, él salía a trabajar con una determinación que me dejaba sin aliento. Decía que algún día íbamos a mirar atrás y reírnos de lo difícil que había sido todo. Y yo le creí. Me convertí en su compañera en cada paso, ahorrando cada centavo, trabajando en lo que podía y cuidando de nuestro primer hijo cuando llegó. Los años pasaron y con ellos llegaron las recompensas de tanto esfuerzo. Mi esposo abrió su propia empresa y poco a poco, esa empresa creció hasta convertirse en un negocio próspero. Los números empezaron a cambiar y con ellos nuestra vida. Pasamos de preocuparnos por pagar la renta a pensar en inversiones, propiedades y un patrimonio que jamás imaginamos. Pero lo que más me enorgullecía no eran los millones que fuimos acumulando, sino que, incluso con todo ese dinero, nunca dejamos de comer juntos en la mesa, de hablar como dos amigos, de soñar como dos jóvenes. Cuando nacieron nuestros otros hijos, quise que crecieran entendiendo que las cosas no se consiguen por herencia, sino por trabajo. Les enseñé a doblar su propia ropa, a ahorrar su mesada, a valorar cada logro. No siempre fue fácil. Algunos lo entendieron, otros no tanto. Había diferencias, discusiones pequeñas, pero yo pensaba que, como familia, nada podría separarnos. Mi esposo era el pilar de todo. Él sabía manejar la empresa, sabía cómo multiplicar lo que teníamos y, sobre todo, sabía cómo mantenernos unidos. Pero la vida es cruel cuando menos lo esperas. Un día, su salud empezó a deteriorarse, y por más que intenté ser fuerte, su enfermedad avanzó sin que pudiéramos hacer nada. Los hospitales se convirtieron en nuestro segundo hogar, y cada visita me recordaba que el tiempo que nos quedaba juntos era cada vez más corto. Recuerdo que, una noche, mientras lo cuidaba en el hospital, me tomó la mano y me dijo con voz suave: «No quiero que te preocupes por el futuro. Todo lo que hemos construido estará seguro para ti». Me miró como quien hace una promesa que no piensa romper. En ese momento no imaginé que esas palabras, tan llenas de amor, serían el origen de una batalla que partiría a mi familia en pedazos. Mis días después de su partida fueron grises. La casa, aunque grande y hermosa, me parecía vacía. Caminaba por las habitaciones y aún podía sentir su presencia. Las comidas eran silenciosas y yo me refugiaba en las fotos, en las cartas que me dejó, en la idea de que todo lo que construimos sería respetado por quienes más amábamos. Ingenua de mí. Nunca pensé que el dinero pudiera cambiar tanto a una persona, y menos a un hijo. Los meses pasaron y llegó el día que lo cambiaría todo: la lectura del testamento. No era un evento que yo quisiera vivir, pero era necesario. Mis hijos estaban allí, cada uno con su propia expectativa, algunos callados, otros inquietos, y él, el que un día fue mi pequeño y ahora me lanzaba miradas frías, como si yo fuera una extraña. Esa mañana, antes de salir de casa, me miré al espejo y me prometí mantener la calma, sin importar lo que escuchara. No sabía que, apenas unos minutos después de entrar a esa sala, esa promesa se pondría a prueba de la forma más dolorosa posible. Y todo, por la ambición que mi esposo siempre temió, pero que ni él ni yo pudimos evitar. Mi esposo no era un hombre común. No lo digo solo porque lograra reunir una fortuna de 92 millones de dólares, sino porque, incluso cuando los billetes empezaban a llenar las cuentas, él seguía siendo el mismo que me acompañaba a caminar por el muelle con un café barato en la mano.
Tenía esa forma de mirar que te hacía sentir que todo estaba bajo control, aunque el mundo se derrumbara. Era un hombre de palabra, de esos que creen que el verdadero valor de una persona se mide en cómo trata a los demás, no en lo que lleva puesto o en los ceros de su cuenta bancaria. Y esa filosofía la aplicaba a todo, incluso a su empresa, donde trataba a sus empleados como familia. Él solía decirme que el dinero era una herramienta, no un trofeo. Lo escuché repetirlo cientos de veces, sobre todo en la mesa, cuando alguno de nuestros hijos soñaba en voz alta con viajes caros o lujos innecesarios. Lo importante es que lo que tengas te sirva para vivir mejor, no para mirar por encima de nadie, decía con un tono que era imposible discutir. Yo sabía que esas palabras no siempre caían bien, que había un hijo en particular que las escuchaba como reproches disfrazados, y que poco a poco su mirada hacia su padre se llenaba de una mezcla de admiración y resentimiento. Cuando su salud empezó a apagarse, él decidió que era momento de ordenar cada papel, cada cuenta, cada propiedad. Recuerdo verlo sentado en su escritorio, con las gafas bajas en la nariz, revisando documentos y tomando notas. Yo le decía que descansara, que el médico había dicho que el estrés no lo ayudaría, pero él me respondía que dejar todo claro era su última manera de cuidarme. No quiero que tengas que pelear con nadie por lo que ya es tuyo, me dijo una noche, con un tono que no admitía discusión. Fue entonces cuando me habló del testamento. No me dio detalles, porque decía que la sorpresa era parte de su plan, pero sí me aseguró que había pensado en todo. No quiero que el dinero se convierta en un motivo de guerra, me repetía. Yo confiaba en que, al ser algo tan claramente establecido, todos lo aceptarían sin problemas. Jamás imaginé que, precisamente, esas páginas selladas serían el detonante de la frase más hiriente que escucharía en mi vida. Mi esposo había construido su fortuna desde cero, pero no solo con inversiones y contratos, también con renuncias, con noches sin dormir, con días en los que regresaba a casa agotado, pero con una sonrisa para no preocuparme. Me parecía injusto que alguien pudiera pensar que todo eso podía resumirse en cifras, en porcentajes, en herencias. Para mí, cada centavo tenía una historia, un sacrificio detrás, y sabía que para él era igual. El día que lo perdí, sentí que el mundo se me caía encima, pero también que llevaba sobre mis hombros una responsabilidad: proteger lo que él había dejado, no solo por el valor material, sino porque era el fruto de toda una vida juntos. A veces, mientras recogía sus cosas, encontraba anotaciones en libretas viejas, planes que nunca llegó a concretar, ideas que guardaba para el futuro. Eso me hacía sentir que él seguía presente, que su voz todavía estaba en cada rincón de la casa. Y fue esa voz la que me acompañó hasta la sala del abogado aquel día. Podía escucharla dentro de mí, diciéndome que estuviera tranquila, que confiara en que todo saldría bien. No sabía que, en unos segundos, mi hijo iba a destruir esa calma con una frase que dejaría un eco imposible de callar. Un eco que todavía hoy, mientras te cuento esto, me persigue en las noches más silenciosas. Mientras miraba el sobre cerrado sobre la mesa, pensé en cómo un simple papel podía contener no solo cifras y cláusulas, sino el resumen de toda una vida. Un documento que podía unir o destrozar según cómo se interpretara. Y yo, ingenua, seguía creyendo que mi familia elegiría unirse. No fue de un día para otro, y eso es lo que más duele. Porque las grietas en una familia no aparecen como rayos que parten la tierra, sino como fisuras pequeñas que uno apenas nota, hasta que un día se da cuenta de que la casa ya no tiene cimientos. Con mi hijo mayor, esas fisuras empezaron a mostrarse mucho antes de que su padre muriera. Pequeñas discusiones sobre decisiones de la empresa, comentarios ácidos cuando hablábamos de dinero, silencios incómodos en la mesa. Al principio pensé que eran simples diferencias de carácter, que el tiempo y el amor podrían suavizar. No imaginaba que, detrás de esas miradas evasivas, ya estaba creciendo un resentimiento que terminaría por devorarlo.
Recuerdo que, en sus últimos años, mi esposo intentó acercarse más a él. Lo invitaba a almorzar, le pedía su opinión sobre algunos proyectos, le compartía historias de cómo había empezado con nada. Pero mi hijo parecía escuchar sin escuchar, a sentir sin realmente conectar. Había una barrera invisible que yo sentía cada vez más alta. Y yo, como madre, trataba de convencerme de que solo era una etapa, que quizás estaba pasando por problemas que no me quería contar. Nunca quise aceptar que esa distancia también era conmigo. Hubo cenas familiares en las que él se sentaba al borde de la mesa, mirando el teléfono, respondiendo con monosílabos. Ya no me pedía mis recetas, ni me consultaba sobre las decisiones importantes de su vida. Cuando lo notaba, me dolía, pero prefería callar para no incomodarlo. Ahora, mirando hacia atrás, me pregunto si ese silencio mío fue un error, si debía haberle exigido una conversación que nunca ocurrió. La relación con sus hermanos tampoco era sencilla. Había roces por asuntos pequeños que él transformaba en discusiones largas. Si uno de ellos recibía un gesto de apoyo de su padre, él lo veía como favoritismo. No importaba cuánto tratáramos de demostrarle que el amor no se divide, que se multiplica. Él parecía convencido de que había que ganárselo compitiendo. Y en esa competencia invisible, comenzó a perder lo más valioso, el vínculo que lo unía a nosotros. Yo veía cómo se rodeaba de personas que solo hablaban de negocios, de inversiones rápidas, de ganancias inmediatas. Su forma de hablar empezó a cambiar, incluso su forma de vestir y de mirar a los demás. Mi esposo, aunque preocupado, todavía confiaba en que la sangre y los recuerdos eran más fuertes que cualquier ambición. Me decía, ya madurará, entenderá lo que realmente importa. Quisiera creer que él lo decía para tranquilizarme, porque en el fondo, ambos sabíamos que algo en nuestro hijo estaba cambiando para siempre. Las fiestas familiares comenzaron a volverse incómodas. Él llegaba tarde, a veces sin su esposa, otras veces con ella, pero con una actitud distante, como si estuviera de paso. Se reía poco, participaba menos, y cuando hablábamos de su padre, cambiaba de tema o se marchaba al patio a fumar. Era como si estuviera construyendo un muro a nuestro alrededor, y lo peor es que lo hacía ladrillo por ladrillo, sin que nosotros nos diéramos cuenta. Hubo un momento en particular que aún me duele recordar. Fue en el cumpleaños número 70 de su padre. Habíamos organizado una pequeña reunión en casa, con los nietos corriendo por el jardín, y una torta enorme que yo había hecho. Cuando llegó el momento de las palabras, todos compartieron recuerdos y agradecimientos, menos él. Permaneció sentado, con los brazos cruzados, y cuando le pregunté si quería decir algo, solo respondió, no tengo nada que agregar. Vi cómo el brillo en los ojos de mi esposo se apagó un instante y entendí que ese silencio no era casualidad, era un mensaje. Después de la muerte de su padre, la distancia se volvió abismo. Apenas nos hablábamos por teléfono, y cuando lo hacíamos, las conversaciones giraban en torno a trámites, cuentas y documentos. Ya no me preguntaba cómo estaba, ni mencionaba a sus hermanos. Era como si hubiera desconectado todo lo emocional y se hubiera quedado solo con lo práctico. Y lo práctico, para él, eran los millones. Ahora, sentada frente a él en la sala del abogado, entendí que ese camino que había empezado a recorrer hacía años lo había traído justo hasta aquí, a pronunciar esa frase cruel sin un atisbo de remordimiento delante de todos. No fue una explosión repentina. Fue la última piedra colocada en el muro que él mismo levantó entre nosotros. Ese día, amanecí temprano, aunque no había dormido más de un par de horas. Me preparé lentamente, eligiendo una blusa que a mi esposo siempre le gustaba y un pañuelo que él mismo me había comprado en uno de nuestros viajes. No lo hice por vanidad, sino porque quería sentirlo cerca, como si de alguna manera me acompañara en ese momento. Afuera, la ciudad de California parecía ajena a mi dolor. Autos pasando, gente riendo, el sol iluminando las calles. Y yo,
en silencio, caminando hacia un día que sabía que marcaría un antes y un después en mi vida. El despacho del abogado estaba en un edificio antiguo, con paredes de madera y olor a papeles viejos. Al entrar, lo primero que vi fueron las caras de mis hijos, cada uno en un rincón. Algunos me sonrieron con timidez, otros apenas levantaron la vista. Y él, el que había sido mi primer hijo, mi orgullo, estaba allí, de pie junto a su esposa, con los brazos cruzados y una mirada tan fría que me atravesó. Sentí un nudo en la garganta, pero lo tragué. No iba a mostrar debilidad. Nos hicieron pasar a una sala amplia, con una mesa larga en el centro y sillas de cuero gastado. Sobre la mesa, un sobre cerrado descansaba como un animal dormido que en cualquier momento podía despertar y morder. El abogado, un hombre serio con el que había tratado pocas veces, estaba sentado al frente, con las manos entrelazadas, esperando a que todos tomáramos asiento. Yo me coloqué en una de las esquinas, queriendo estar lejos de la tensión, aunque la tensión parecía llenar cada rincón. La sala se llenó de un silencio incómodo, roto solo por el sonido del reloj en la pared. El abogado aclaró la voz y explicó que leería el documento en su totalidad, siguiendo las instrucciones exactas de mi esposo. Fue entonces cuando mi hijo, sin previo aviso, se inclinó hacia mí y me susurró en voz lo suficientemente alta para que todos escucharan. No verás ni un centavo de los 92 millones de papá. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. El aire se me volvió pesado, casi irrespirable. Miré a mi alrededor buscando alguna reacción, pero todos parecían petrificados, sin saber qué decir. No respondí. No porque no quisiera, sino porque las palabras simplemente no me salían. Me aferré al borde de la mesa para no temblar. Su esposa lo miraba con una mueca que no era de sorpresa, sino de complicidad. Y eso me hizo entender que esa frase no había sido un arranque del momento. Era algo que habían planeado. Una herida preparada con cuidado para hacerme el mayor daño posible. El abogado intentó continuar como si nada hubiera pasado, pero yo podía sentir cómo las miradas se clavaban en mí, algunas con lástima, otras con incomodidad. Mi hijo se reclinó en la silla, como si ya supiera que lo que venía a continuación le daría la razón. Pero en el fondo de mis entrañas, algo me decía que estaba equivocado, que ese sobre no contenía la victoria que él creía tener asegurada. Mientras el abogado rompía el sello, mi mente se llenó de recuerdos. La primera vez que mi esposo me habló de hacer un testamento, las charlas nocturnas sobre lo que dejaríamos a cada hijo, las advertencias sobre no dejar que el dinero nos dividiera. Pensé en sus manos, en cómo las apretaba cuando me aseguraba que no tendría que preocuparme por nada después de su partida. Y ahora, ahí estaba yo, a punto de escuchar su última voluntad, rodeada de miradas que oscilaban entre la expectación y el rencor. La carpeta se abrió y el sonido del papel al deslizarse sobre la madera me pareció ensordecedor. El abogado leyó las primeras líneas con voz monótona, pero cada palabra se me clavaba en el pecho. No era solo un documento, era la voz de mi esposo hablando desde la tumba, poniendo en orden lo que en vida había cuidado con tanto esfuerzo. Y yo sabía que esas palabras tendrían el poder de sanar o destruir lo que quedaba de nuestra familia. En ese instante, me di cuenta de que ya no temía por mí. Lo que me asustaba era lo que el dinero podía hacer con mis otros hijos, con mis nietos, con los recuerdos que habíamos compartido. Y mientras la lectura avanzaba, pude ver cómo la seguridad en el rostro de mi hijo comenzaba a resquebrajarse, como si de pronto entendiera que no todo saldría como lo había planeado. Mientras el abogado leía, cada frase me atravesaba como si fuera un cuchillo lento. No eran palabras cualquiera, eran las últimas decisiones de mi esposo, escritas con la claridad y la frialdad que solo da la certeza de que no estarás para explicarte después. Sentía el corazón latiéndome en los oídos, como si quisiera tapar la voz que salía de esa lectura. La mención de los bienes, las cuentas, las propiedades.
Todo se enumeraba como si fueran simples objetos, pero para mí, cada uno estaba cargado de recuerdos, de momentos, de vida compartida. Y ahí estaba yo, escuchando mientras mi hijo, el mismo que alguna vez lloró en mis brazos cuando se lastimó la rodilla, mantenía la mirada fija en un punto invisible, sin emoción aparente, como si esto no fuera más que un trámite. En un momento, el abogado mencionó mi nombre. El sonido de mi propio nombre en esa sala me hizo estremecer. Era como si mi esposo me hablara desde otro lugar, como si su voz hubiera quedado atrapada entre esas páginas. Sus palabras eran claras. Me dejaba una parte significativa de todo lo que había construido, no solo en valor monetario, sino también en la administración de varias propiedades y cuentas. Vi, de reojo, cómo el rostro de mi hijo se tensaba, cómo sus labios se apretaban, cómo el color subía a sus mejillas. Ahí estaba el primer golpe, invisible para los demás, pero contundente para él. Su certeza comenzaba a tambalear. En ese instante, sentí algo extraño. No era alegría ni venganza, era una mezcla de alivio y tristeza. Alivio, porque mi esposo había cumplido su promesa de cuidarme, incluso después de irse. Tristeza, porque sabía que esto no uniría a la familia, la rompería más. Pude ver en los ojos de mi hijo la furia contenida, el orgullo herido, y entendí que ese momento marcaría un punto sin retorno entre nosotros. Mientras el abogado continuaba, mis manos comenzaron a sudar. Pensaba en lo mucho que me habría gustado que mi hijo se alegrara por mí, que me tomara de la mano y me dijera que me merecía todo lo que su padre me había dejado. Pero su silencio era una muralla que no podía atravesar. Sentía que cualquier palabra mía sería devuelta como un golpe. Y así, opté por quedarme callada, por escuchar hasta el final, aunque cada segundo era una batalla contra las lágrimas que me ardían en los ojos. El momento más doloroso no fue escuchar lo que me correspondía, sino escuchar lo que mi esposo había decidido sobre él. No lo dejó sin nada, pero tampoco le dio lo que él esperaba. Había cláusulas, condiciones, disposiciones que lo obligaban a compartir, a rendir cuentas, a actuar con responsabilidad. Y lo conocía lo suficiente para saber que esas condiciones le dolerían más que si no le hubiera dejado un solo centavo. Era como si mi esposo, aún desde la distancia, intentara guiarlo por un camino distinto al que estaba tomando, un camino que él ya había decidido rechazar. La tensión en la sala crecía. Los otros hijos intercambiaban miradas discretas, algunos aliviados, otros confundidos. Yo no podía apartar la vista de mi hijo mayor. Cada gesto suyo me confirmaba que lo que más le dolía no era el dinero en sí, sino el hecho de que su padre había confiado en mí para manejar gran parte de lo que él creía que debía controlar. Ese detalle, más que cualquier cifra, era un recordatorio de que la confianza no se hereda, se gana. Cuando el abogado cerró el documento, el silencio fue tan espeso que parecía un muro entre todos nosotros. Nadie hablaba. Yo respiré hondo y sentí un peso en el pecho que no se iba. Sabía que al salir de esa sala, nada sería igual. No solo había escuchado la voz de mi esposo por última vez, también había presenciado el momento exacto en el que un hijo dejaba de ser mi aliado para convertirse en mi opositor. Y mientras recogía mis cosas, escuché a mi hijo murmurar algo entre dientes, tan bajo que casi no lo oí. Esto no se va a quedar así. Y aunque las palabras eran suaves, el veneno detrás de ellas me atravesó por completo. Fue ahí, en ese segundo, que entendí que el golpe emocional no había sido solo mío, que lo que estaba por venir sería mucho peor que esa frase que me lanzó antes de abrir el testamento. Cuando pensé que la lectura había terminado y que lo peor ya había pasado, el abogado, con un tono más firme, aclaró que había una sección final en el testamento. Recuerdo cómo levantó un segundo sobre, más pequeño, con el sello intacto y mi nombre escrito a mano por mi propio esposo. Al verlo, sentí un escalofrío. Esa era su letra, reconocible incluso con los ojos cerrados.
Mi hijo mayor frunció el ceño, incapaz de disimular su incomodidad. Sabía que lo que había ahí dentro no era un simple formalismo. El abogado me lo entregó, y por un instante dudé si abrirlo delante de todos o guardarlo para mí. Pero algo en mi interior me dijo que debía hacerlo ahí, con cada uno presente. Rompí el sello con manos temblorosas y saqué una hoja doblada con cuidado. Empecé a leer en voz alta. La carta estaba dirigida a mí, pero hablaba de todos. En ella, mi esposo explicaba que gran parte de su patrimonio había sido invertido en un fideicomiso destinado a obras benéficas y a becas para jóvenes sin recursos, en memoria de sus propios inicios humildes. Vi cómo las caras alrededor de la mesa cambiaban. Mi hijo mayor pasó de la incredulidad a la furia en cuestión de segundos. Él esperaba que cada dólar estuviera destinado a cuentas personales, a propiedades, a lujos, no a desconocidos. Pero lo que más lo hizo hervir por dentro fue la frase que seguía. El fideicomiso será administrado por tu madre, porque sé que cuidará cada centavo como si fuera mío. Esa frase no solo lo apartaba del control total, también dejaba claro que su padre confiaba más en mí que en él para manejar el legado familiar. Vi cómo las caras alrededor de la mesa cambiaban. Mi hijo mayor pasó de la incredulidad a la furia en cuestión de segundos. Él esperaba que cada dólar estuviera destinado a cuentas personales, a propiedades, a lujos, no a desconocidos. Pero lo que más lo hizo hervir por dentro fue la frase que seguía: el fideicomiso será administrado por tu madre, porque sé que cuidará cada centavo como si fuera mío. Esa frase no solo lo apartaba del control total, también dejaba claro que su padre confiaba más en mí que en él para manejar el legado familiar. Mientras leía, mi voz se quebró, no por el dinero, sino porque sentí que en esas palabras mi esposo me abrazaba una última vez. Era como si me dijera: te dejo mi obra, mi causa, mi razón de haber acumulado tanto. Y entendí, de golpe, que el verdadero tesoro no eran los 92 millones, sino la misión que él me encomendaba. Mi hijo, sin embargo, no lo veía así. Para él, aquello era un robo, una traición, una humillación pública. Recuerdo que arrojó su silla hacia atrás con un golpe seco y dijo, casi gritando: «Esto es un insulto». Nadie respondió. Incluso su propia esposa bajó la mirada, quizás consciente de que cualquier palabra solo empeoraría las cosas. Yo me quedé sentada, sosteniendo la carta con ambas manos, sintiendo que tenía en mis dedos no solo un papel, sino el peso de una vida entera de trabajo y amor. El abogado intentó calmar los ánimos, explicando que el fideicomiso no quitaba nada a los herederos, sino que destinaba una parte importante a una causa que mi esposo había defendido en vida. Pero mi hijo no escuchaba. Su respiración era agitada, sus puños cerrados, sus ojos llenos de una mezcla de rabia y decepción. Y en ese momento lo comprendí. Ya no se trataba del testamento, sino del hecho de que su padre había dejado un mensaje claro sobre quién era y en qué creía. Y ese mensaje chocaba frontalmente con sus propias ambiciones. Sentí una punzada de dolor, porque vi en él el reflejo exacto de lo que mi esposo siempre quiso evitar: que el dinero nublara la visión de lo que realmente importa. Y aunque esa revelación dolía, también me dio fuerzas, porque supe que, aunque la relación con mi hijo se resquebrajara, estaba cumpliendo la voluntad del hombre con el que compartí mi vida. Me quedé en silencio, mirando el sobre abierto sobre la mesa, mientras todos guardaban una distancia incómoda. En ese silencio, el verdadero peso de la revelación se asentó. El testamento no solo había repartido bienes, había expuesto las verdades más profundas de nuestra familia, dejando claro quién estaba dispuesto a honrar un legado y quién solo quería poseerlo. El silencio que siguió a la revelación era tan denso que parecía tener peso propio. Nadie se atrevía a moverse, como si cualquier gesto pudiera hacer estallar una bomba. Yo sentía el corazón latiendo en mi garganta, y aunque no quería mirarlo,
no pude evitar buscar el rostro de mi hijo mayor. Sus ojos eran una mezcla de furia y desconcierto, y en ellos ya no quedaba ni un rastro del niño que alguna vez se refugió en mis brazos. Su respiración era agitada, y cada vez que sus manos se cerraban en puños sobre la mesa, yo temía que en cualquier momento se levantara para gritar. No pasó mucho antes de que explotara. Se puso de pie tan de golpe que la silla cayó hacia atrás, golpeando el suelo con un estruendo que hizo eco en la sala. Su voz, quebrada por la ira, rompió el aire. Esto es una farsa, una manipulación. Mi padre nunca hubiera hecho esto. Tú lo convenciste. Me señaló con un dedo acusador, como si yo fuera la autora de cada palabra en ese testamento. Sentí un dolor punzante en el pecho, no por la acusación en sí, sino por darme cuenta de que estaba dispuesto a creer cualquier cosa antes que aceptar que su padre no pensaba como él creía. Algunos de sus hermanos intentaron intervenir. Uno de ellos le dijo que se calmara, que no era el momento ni el lugar para discutir, pero él los ignoró. Incluso arremetió contra ellos, acusándolos de estar conspirando para dejarlo fuera. Yo observaba en silencio, con el alma encogida, viendo cómo el amor fraternal que habíamos intentado cultivar durante décadas se convertía en una batalla de bandos en cuestión de minutos. El abogado, visiblemente incómodo, intentó retomar el control de la reunión. Explicó de nuevo que todo estaba en regla, que las decisiones habían sido tomadas por mi esposo en pleno uso de sus facultades y que había testigos que podían confirmarlo. Pero mi hijo no escuchaba razones. Sus palabras eran como piedras lanzadas al aire, buscando golpear a cualquiera que estuviera cerca. En un momento, su esposa intentó tocarle el brazo para calmarlo, pero él la apartó bruscamente, como si el contacto lo enfureciera aún más. Yo me mantuve quieta, con las manos sobre el regazo, intentando no mostrar el temblor que recorría mis dedos. Por dentro, una parte de mí quería gritarle que se detuviera, que estaba destruyendo lo poco que nos quedaba como familia. Pero otra parte, más silenciosa, sabía que esas palabras no entrarían en su corazón ahora. Su rabia era tan grande que cualquier intento mío sería como echar más leña al fuego. Fue entonces cuando escuché la voz de mi hija menor, suave pero firme, decir: «Papá confiaba en mamá. Si él lo decidió así, tenemos que respetarlo». La sala entera se volvió hacia ella, y por un segundo creí que ese comentario podría calmar la situación. Pero lo único que hizo fue encender aún más la chispa en los ojos de mi hijo mayor. Se inclinó hacia ella y le espetó: «Claro, fácil para ti decirlo. Tú no tenías nada que perder». Las palabras resonaron como un portazo. En ese momento comprendí que ya no estábamos hablando de un testamento ni de dinero. Estábamos frente a una herida emocional que venía de años atrás, algo que mi esposo y yo nunca supimos o nunca quisimos ver a tiempo. Era un resentimiento acumulado que había encontrado en la muerte de su padre, la oportunidad perfecta para salir a la luz. El abogado decidió suspender la reunión, diciendo que lo mejor era que todos nos tomáramos un tiempo antes de continuar con los trámites. Pero sabía que ese tiempo no curaría nada. Al contrario, el veneno ya estaba circulando. Mi hijo salió primero, empujando la puerta con fuerza, y el sonido de sus pasos alejándose por el pasillo me golpeó más fuerte que cualquier palabra. Me quedé ahí, sentada, con mis otros hijos a mi alrededor, sintiendo un vacío enorme. No solo había perdido a mi esposo, ahora también sentía que estaba perdiendo a uno de mis hijos, y quizás para siempre. Y lo más doloroso era saber que todo había empezado mucho antes de que un abogado leyera una sola línea de ese testamento. Cuando la sala quedó casi vacía, yo seguía allí, mirando el sobre ya abierto sobre la mesa, como si todavía guardara algún secreto. No era el papel lo que me retenía, sino las palabras que habían sido pronunciadas minutos antes, cargadas de rencor y dolor. El testamento había hecho más que repartir bienes.
Había desnudado nuestra historia familiar, revelando no solo lo que teníamos, sino quiénes éramos en realidad. Mientras recogía mis cosas, pensé en cómo mi esposo había planeado todo con cuidado, no para controlar desde la tumba, sino para proteger lo que más amaba, la unidad de nuestra familia y los valores que la sostenían. Me vinieron a la mente tantas conversaciones nocturnas con él, esas en las que hablábamos de nuestros hijos, de sus virtudes y defectos, de nuestras preocupaciones y esperanzas. Él siempre decía que el dinero era como el mar. Podía llevarte lejos si sabías navegar, pero también podía ahogarte si te confiabas demasiado. Creo que esa frase fue la que lo llevó a poner condiciones y límites en el testamento, no para castigar, sino para guiar. Y aunque yo lo entendía, sabía que para mi hijo mayor, esa guía sonaría como una cadena que le impedía moverse. Mientras los demás hablaban en voz baja fuera de la sala, yo me quedé un momento a solas, acariciando con los dedos el papel que contenía las últimas voluntades de mi esposo. Me di cuenta de que, para él, este documento no era una simple distribución de bienes, sino una carta de amor cifrada, una manera de asegurarse de que incluso en su ausencia, yo tuviera las herramientas para seguir cuidando de todos. Él confiaba en que yo podría ser el ancla que mantuviera a flote este barco llamado familia. Lo que nunca imaginó es que algunos tripulantes ya habían decidido saltar al agua mucho antes de llegar a puerto. Salí de la sala despacio, como quien lleva algo frágil en las manos. Mis otros hijos me esperaban con miradas que mezclaban preocupación y respeto. Ellos habían entendido, al menos en parte, que lo que estaba en juego no era solo un patrimonio, sino un legado. Y ese legado, más que en cuentas bancarias, vivía en las decisiones que tomaríamos a partir de ese día. Yo quería creer que aún había tiempo para salvar algo de lo que se estaba rompiendo, aunque en mi corazón empezaba a asomar la sombra de la duda. Recordé entonces una frase que mi esposo solía repetirme: lo material se gasta, lo moral se hereda. Y entendí que el testamento, con todas sus cláusulas y disposiciones, no era más que la traducción legal de esa idea. No se trataba de quién se quedaba con qué, sino de cómo ese qué podía ayudar o destruir a quienes lo recibieran. Lamentablemente, no todos estábamos leyendo el mismo mensaje. Esa tarde, mientras conducía de regreso a casa, el documento reposaba en mi bolso, pero el peso que sentía no era físico. Era un peso emocional, el de llevar sobre mis hombros la responsabilidad de ser fiel a lo que mi esposo había dejado, incluso si eso significaba enfrentarme a mi propio hijo. Y aunque me dolía hasta el alma, sabía que la verdadera herencia no era el dinero, sino la integridad con la que lo administraríamos. Al llegar, me senté en el sillón donde tantas veces me había abrazado mi esposo y abrí el sobre otra vez. Leí y releí las líneas, no buscando cifras, sino buscando su voz. Y allí estaba, hablándome de manera silenciosa pero firme, recordándome que ser su esposa significaba también tener la fortaleza de defender lo correcto, aunque doliera. Mientras caía la tarde y las sombras se alargaban en la sala, comprendí que el verdadero significado del testamento no estaba en lo que yo o mis hijos recibiríamos, sino en lo que estábamos dispuestos a dar para honrarlo. Esa, pensé, era la prueba final que mi esposo nos había dejado. Y aunque uno de mis hijos ya había fallado, yo no pensaba hacerlo. Los días siguientes fueron un eco constante de aquel momento en la sala del abogado. Cada rincón de mi casa parecía repetirme las palabras de mi hijo mayor, como si las paredes las hubieran absorbido y me las devolvieran una y otra vez. El teléfono sonaba poco, y cuando lo hacía, no era él. Sus hermanos me llamaban para preguntarme cómo estaba, para asegurarse de que no me sintiera sola, pero yo sabía que todos ellos también cargaban con el peso de lo que había pasado. El silencio de mi hijo mayor se volvió más elocuente que cualquier insulto. Esa ausencia suya en mi vida dolía más que cualquier frase dura que hubiera podido pronunciar después. Me refugié en la rutina, no porque me diera paz, sino porque era lo único que podía mantenerme en pie. Me levantaba temprano, tomaba mi café,
Regaba las plantas que él y yo habíamos cuidado juntos, y luego me sentaba en la sala, mirando las fotos familiares. En cada imagen veía sonrisas que parecían de otra vida. En una, mi hijo mayor me abrazaba con fuerza, y yo podía sentir en esa foto el calor de aquel niño que alguna vez soñó con ser como su padre. Ahora, ese niño parecía haber desaparecido, reemplazado por un hombre al que apenas reconocía. Las noches eran lo peor. La casa se volvía demasiado grande, demasiado silenciosa. Me acostaba en nuestra cama, y el lado que antes ocupaba mi esposo permanecía intacto, como si al mantenerlo así pudiera retener algo de él. A veces, encendía la lámpara y volvía a leer la carta que él me había dejado, esa que explicaba por qué había decidido el destino de cada cosa. Sus palabras me daban fuerza, pero también me recordaban la soledad que había dejado a su paso. Era como si me hubiera preparado para defender lo que era nuestro, pero no para perder a un hijo en el proceso. En ese aislamiento, comencé a pensar en todo lo que no dije, en las veces que, por evitar un conflicto, callé, en las oportunidades que tuve para sentarme con mi hijo y preguntarle qué sentía, qué le dolía, qué lo hacía tan distante. Me di cuenta de que no solo había una herencia en juego, sino también un amor roto que yo no supe reparar a tiempo. Esa culpa se mezclaba con la tristeza, creando un peso que parecía imposible de cargar. Sin embargo, también había momentos en los que sentía una determinación nueva. Me miraba al espejo y me decía a mí misma que no podía permitir que la ambición destruyera lo que quedaba, que mi esposo me había confiado algo más que propiedades. Me había confiado su visión, su historia, su legado. Y si eso significaba enfrentarme a mi propio hijo, entonces tendría que encontrar el valor para hacerlo. Hubo una tarde en particular que quedó grabada en mi memoria. Estaba sentada en el porche, mirando cómo el sol se escondía, cuando vi pasar a unos niños jugando en la calle. Llevaban las mismas risas que alguna vez escuché en el jardín de mi casa, cuando mis hijos eran pequeños. Me pregunté en qué momento habíamos dejado que esas risas se convirtieran en discusiones, en miradas frías, en palabras cargadas de veneno, y sentí un dolor profundo, como si me hubieran arrancado algo irreemplazable. Los días se fueron mezclando, unos con otros, hasta que el calendario dejó de importarme. Vivía entre recuerdos y papeles, entre la nostalgia y la responsabilidad. A veces, al caer la noche, me preguntaba si mi esposo, desde donde estuviera, aprobaba lo que yo estaba haciendo. Si él también sentía que esta batalla no era por dinero, sino por el alma de nuestra familia. Y aunque no tenía respuesta, me aferraba a la idea de que seguir adelante era honrarlo, aunque me costara cada lágrima que derramaba en silencio. Pasó una semana desde la lectura del testamento, cuando escuché el timbre de mi casa en plena tarde. No esperaba a nadie. El sonido me sobresaltó, porque en esos días mi puerta había permanecido cerrada a visitas, como si quisiera protegerme del mundo. Caminé hasta la entrada con un presentimiento extraño, y cuando abrí, me encontré con la última persona que pensé que vería allí, mi nieto, el hijo de mi hijo mayor. Tenía la mirada baja, un pequeño ramo de flores en las manos y un gesto tímido que me rompió el corazón. «Abuela», dijo casi susurrando, «¿puedo pasar?» No necesité pensarlo. Lo abracé con tanta fuerza que sentí cómo mi pecho se aliviaba por primera vez en días. Era como si, a través de ese abrazo, pudiera rescatar un pedazo del vínculo que creía perdido para siempre. Lo hice pasar y nos sentamos en la cocina, el lugar donde siempre se habían dado las conversaciones más sinceras en mi casa. Él dejó las flores sobre la mesa y me miró con unos ojos que, aunque jóvenes, parecían cargar con una tristeza enorme. Me contó que había escuchado la discusión después de la reunión, que su padre había llegado a casa enfurecido, diciendo cosas que él no entendía del todo, pero que sabía que me dolerían. Me dijo que no estaba de acuerdo con la forma en que su padre me había tratado y que, aunque no podía cambiar lo que había pasado, quería que yo supiera que él me quería y que siempre estaría de mi lado.
Sus palabras fueron como un bálsamo sobre una herida que todavía sangraba. Le preparé un té, y mientras el agua hervía, lo observé. Tenía gestos que me recordaban a su padre cuando era niño. Esa manera de fruncir el ceño al pensar, la costumbre de mover el pie cuando estaba nervioso. Y pensé que, tal vez, todo no estaba perdido. Tal vez, a través de él, aún podía tender un puente hacia mi hijo, aunque ahora ese puente estuviera hecho de madera frágil y cuerdas delgadas. Hablamos de todo y de nada, de la escuela, de sus amigos, de cómo le gustaba ayudar a su madre a cocinar. Pero en el fondo, en cada palabra, había un mensaje silencioso. No estás sola, abuela. Esa certeza me devolvió un poco de fuerza, como si en medio de un mar agitado hubiera encontrado una pequeña tabla a la que aferrarme. Cuando se fue, me dejó el ramo de flores sobre la mesa. No eran caras ni perfectas, pero eran reales, frescas, llenas de vida. Y mientras cerraba la puerta tras él, entendí que a veces la esperanza no llega en grandes gestos, sino en visitas inesperadas, en voces jóvenes que se atreven a desafiar el silencio de los adultos. Esa noche, mientras regaba las flores, pensé que tal vez mi esposo, desde donde estuviera, había movido algunos hilos para que ese reencuentro sucediera. Tal vez sabía que yo necesitaba ese respiro para no dejar que la tristeza me venciera. Y por primera vez en muchos días, me acosté con una leve sonrisa, sintiendo que aún había motivos para no rendirse. Esta historia no es solo mía. Mientras te la cuento, sé que hay personas al otro lado de la pantalla que han vivido algo parecido. Tal vez no fueron 92 millones de dólares, tal vez no hubo un testamento, pero sí hubo una herida causada por alguien de tu propia sangre. Y ese dolor, aunque no se pueda medir en cifras, pesa igual, o incluso más, porque lo que duele no es perder lo material, sino perder la confianza, el cariño, el respeto que creías eterno. He tenido días en los que me he preguntado qué habría pasado si mi esposo no hubiera dejado aquel documento. Quizás todo habría sido más simple, pero no más justo. Él me enseñó que la justicia no siempre es cómoda y que hacer lo correcto a veces significa enfrentarte a quienes más quieres. Y yo he tenido que aprender a vivir con ese peso, con la certeza de que proteger lo que él dejó es proteger también nuestra historia, aunque eso me cueste el amor de uno de mis hijos. Quiero que me escuches bien. El dinero puede cambiar a las personas, pero también puede mostrar quiénes son en realidad. Yo siempre pensé que conocía a cada uno de mis hijos como la palma de mi mano, y sin embargo, este momento me enseñó que el corazón humano tiene rincones que incluso una madre desconoce. Y aunque duela, hay que mirar de frente esa verdad. No te voy a mentir. Me he sentido sola, traicionada, incluso culpable. Me he preguntado 1000 veces si pude hacer algo diferente para evitarlo. Pero también he descubierto que la soledad puede ser un lugar de fuerza, un espacio donde puedes escuchar tu propia voz y decidir quién eres de verdad, sin el ruido de las opiniones y las presiones externas. Y si tú estás pasando por algo parecido, quiero decirte que no te avergüences de proteger lo que es tuyo. No hablo solo de bienes materiales, sino también de tu dignidad, de tus límites, de tu paz. Porque hay cosas que no se heredan con firmas ni sellos. Se heredan con actos, con ejemplo, con amor bien dado. He comprendido que las heridas familiares no se cierran con dinero ni con acuerdos legales. Se cierran con voluntad, con perdón, con conversaciones honestas y a veces, tristemente, con distancia. Y si esa distancia es lo único que te permite mantenerte en pie, entonces hay que aceptarla, por dolorosa que sea. Miro hacia atrás y veo a mi esposo, sentado en su escritorio, escribiendo esas palabras en el testamento, sin saber exactamente cómo serían recibidas. Y pienso que, tal vez, él también temía que se rompieran los lazos, pero eligió la verdad antes que la complacencia. Y eso, aunque me haya dejado esta batalla, es también un acto de amor hacia mí.
Por eso hoy te digo, defiende tu historia, defiende lo que has construido, aunque eso signifique que algunos te den la espalda, porque si algo me ha enseñado todo esto, es que lo que uno protege con el alma, nadie lo puede arrebatar del todo. Hoy, mientras te hablo, sé que mi vida ya no es la misma que antes de entrar a esa sala. No solo porque ahora cargo con la administración de lo que mi esposo dejó, sino porque también cargo con la ausencia de un hijo que decidió alejarse por algo que nunca debería haber sido motivo de separación. Y aunque me duele, he aprendido a caminar con ese vacío, a entender que no siempre podemos salvar todos los lazos, pero sí podemos cuidar de no rompernos a nosotros mismos en el proceso. A veces me descubro pensando en él, preguntándome si un día tocará mi puerta, si vendrá sin rencor, si me mirará como antes y me dirá que podemos empezar de nuevo. No sé si eso pasará. Lo que sí sé es que, pase lo que pase, seguiré cumpliendo con lo que su padre me pidió. Proteger lo que construimos, cuidar que ese legado no se ensucie con la codicia y recordar siempre que el amor verdadero no se hereda, se demuestra. Quiero que pienses en algo. Cuando la vida te pone en la encrucijada de elegir entre conservar tu dignidad o ceder para no perder a alguien, ¿qué harías? Yo elegí mantenerme firme, y aunque eso me costó caro, puedo mirarme al espejo cada mañana sin bajar la mirada. No todos entenderán tu decisión, pero quienes la comprendan serán los que realmente valoran quién eres. He recibido críticas, susurros a mis espaldas, juicios disfrazados de consejos. Y sin embargo, también he recibido abrazos sinceros, palabras de aliento y gestos como el de mi nieto, que me recuerdan que no todo está perdido, que mientras quede una sola persona que entienda tus razones y las respete, no estás realmente sola. Así que hoy, antes de que cierres este video, quiero hablarte no como una mujer que heredó una fortuna, sino como alguien que heredó una responsabilidad y un dolor que no esperaba. Si alguna vez te ves obligado a defender lo que es tuyo frente a las personas que más quieres, recuerda que protegerte no es traicionarles, es recordarte a ti mismo que también mereces lealtad. Y ahora te pregunto a ti, mirándote a los ojos aunque estemos separados por una pantalla, ¿alguna vez alguien a quien amabas te negó lo que merecías? ¿Alguna vez tuviste que elegir entre mantener tu paz o ceder para no perder a esa persona? Cuéntamelo en los comentarios. Hoy quiero leerte, quiero conocer tu historia, quiero saber cómo lo viviste, porque quizá, en tu experiencia, encuentre también un pedazo de respuesta para la mía. La historia de mi esposo y mía no termina con un testamento, ni siquiera con una herencia. Termina, o quizá empieza, con la decisión de seguir adelante, de no dejar que el rencor sea más fuerte que el recuerdo de lo que fuimos. Y mientras viva, voy a honrar esa decisión, porque aunque me hayan dicho que no veré ni un centavo, la verdad es que ya tengo lo más valioso, la certeza de que fui fiel a lo que creo y a quien amé. Después de todo lo que ha pasado, he aprendido que no siempre el final de una historia se escribe con tinta. A veces se escribe con silencios, con miradas que no se cruzan, con palabras que se guardan porque sabemos que no van a ser escuchadas. Y aunque duela, también he entendido que esos silencios pueden ser un refugio, un lugar donde puedes cuidar lo que queda de ti. Mi hijo puede creer que me quitó algo, pero en realidad me dejó con lo único que de verdad necesitaba, mi conciencia tranquila. En las tardes tranquilas, cuando el sol cae y las sombras se estiran sobre el suelo, me siento junto a la ventana con una taza de té y pienso en todo lo que ha cambiado. A veces, el recuerdo de mi esposo se me aparece tan claro que casi puedo escuchar el sonido de sus pasos entrando en la casa, su voz saludándome como si hubiera vuelto de un largo día de trabajo. Me pregunto qué diría si pudiera ver lo que está ocurriendo ahora. Tal vez me abrazaría en silencio. Tal vez me diría que hice bien, que él sabía que este momento llegaría y que por eso confió en mí. No voy a negar que hay noches en las que la soledad me duele como una herida abierta.
No por estar sola físicamente, sino por saber que uno de mis hijos, aquel que alguna vez me llamaba mamá con una sonrisa enorme, hoy me ve como un obstáculo. Y sin embargo, incluso en esas noches, hay algo en mí que se mantiene erguido. No es orgullo, es la certeza de que no traicioné mi propia verdad. Si alguna vez estás frente a una decisión que puede cambiar el rumbo de tus relaciones más importantes, recuerda esto. No siempre podrás salvar todos los vínculos, pero siempre podrás salvarte a ti mismo. Y aunque no lo creas ahora, con el tiempo, esa será tu mayor victoria. La gente puede juzgarte, puede señalarte, puede inventar historias para justificar su versión, pero solo tú sabes lo que pesa tu conciencia cuando cierras los ojos por la noche. Hoy me siento más fuerte que hace unas semanas, no porque el dolor haya desaparecido, sino porque aprendí a caminar con él sin que me detenga. Aprendí que se puede vivir con la ausencia, que se puede sonreír incluso con cicatrices en el alma. Y si algo bueno salió de todo esto, es que ahora sé que la herencia más valiosa que puedo dejar no son propiedades ni cuentas, es la enseñanza de que la dignidad no se negocia. Por eso, si estás viendo esto y alguna vez alguien intentó arrebatarte lo que es tuyo, te invito a que me lo cuentes. No solo para que yo lo lea, sino para que otras personas que estén pasando por lo mismo sepan que no están solas. Este espacio puede ser más que un video. Puede ser un lugar donde las historias se encuentren, donde las heridas compartidas se conviertan en fuerza. Y así, con cada comentario, con cada voz que se sume, estaremos construyendo algo que el dinero no puede comprar, una comunidad unida por la verdad y por el valor de mantenerse firme. Porque al final, eso es lo único que realmente perdura, y lo único que nadie, por más que lo intente, nos podrá quitar.